Hola, soy el profesor Emanuel Bonilla y con este material quiero explicar a qué hace referencia cuando hablamos de software. Obviamente todo pensado para las personas de nivel principiante o novatos, gente que recién empieza a escuchar estos términos vinculados con informática y demás. Y bueno, yo quiero con esto lograr que se comprenda en forma muy superficial y básica a qué hace referencia. Este concepto hace referencia a todas las aplicaciones o programas, incluyendo sistemas operativos que mediante la elaboración de los recursos tecnológicos, que son, por ejemplo, celular, tablet, computadora, etcétera, etcétera, con todos esos recursos, estos programas van a permitir que haya una interactividad mucho más fácil entre la información que incorpora el usuario mediante principalmente teclado y mouse. Bueno, con todos esos datos e información, bueno, el programa obviamente lo recibe, realiza toda una serie de funciones, operaciones y demás. ¿Para qué? Para obtener el resultado que el usuario espera para, obviamente, realizar varias actividades con dicho software o con varios software. Entonces, en fin, con el desarrollo de programas y sistemas, bueno, el usuario a medida que vaya incorporando datos e información, bueno, los programas se encargan de realizar una o varias funciones. Y ahí, obviamente, lo que espera el usuario es el resultado de dichas operaciones que hace el programa en sí o el sistema, porque después vamos a explicar cómo se clasifica. Ahora mostraré esta otra placa, que acá como dice, conjunto de traducciones, o sea, toda la manera que lo va escribiendo la gente especialista en informática, con introducciones que van poniendo y escribiendo. Obviamente, la gente que lo elabora, que son profesionales, utiliza el lenguaje de programación. Entonces, ellos se encargan del desarrollo, elaboración de todos estos programas mediante introducciones elaboradas por los propios profesionales, no el usuario común, sino los profesionales, como aparece en esta imagen. Lo desarrollan, lo escriben con los lenguajes de programación, que posteriormente lo explicaré, su concepto, y así permite que todo lo que incorpore el usuario común y corriente, que obviamente no está dentro del ámbito de la informática, el usuario común, permite que vaya incorporando la información y una vez que el programa lo recibe, o sea, todas esas informaciones, empieza a realizar actividades, funciones internamente para que después, como dije al principio, obtiene el resultado que espera el usuario. Porque en fin, el usuario incorpora, después los programas van realizando toda una serie de operaciones con esa misma información o con la que ya existe y después viene el resultado esperado por el mismo usuario. Y para eso obviamente se requiere no solo el conocimiento de esa gente que trabaja en el ámbito y estudian dentro del ámbito de informática, ellos mismos tienen que no solamente saber usar los lenguajes de programación, sino también desarrollar los algoritmos. Que el algoritmo, como dice acá, son secuencias de instrucciones o pasos a seguir que representan un modelo de solución para determinados problemas. O sea, que ante un problema, la gente especializada en informática, empieza a desarrollar algoritmos. Algoritmos que desde un principio hasta el fin, en forma secuencial,
va procesando todos los datos que es incorporado a la computadora o al celular para que logre realizar dichas funciones a fin de tratar de solucionar el problema. El problema que sería lo que espera el usuario común y corriente, que se desarrolle y obtenga el resultado. A modo de ejemplo, sería secuencia de pasos para hacer una comida. O sea, tenemos la persona, cocinero, que tiene los ingredientes en la mesa y conoce la secuencia. Conoce una secuencia de pasos que cómo debe empezar y cómo debe terminar, como obviamente y puntualmente lo que nombre el cocinero, tener la comida terminada. A eso se llama algoritmo, secuencia de pasos que se realizan en un orden predeterminado y obviamente bien ordenado. ¿Para qué? Para que lograr el resultado final que se desea tener. Otro ejemplo sería introducciones para llegar al lugar de trabajo. O sea, el trabajador ya sabe en forma predeterminada los pasos que debe hacer para lograr llegar a un lugar determinado. Entonces son ejemplos conocidos en el ámbito general o por las personas comunes y corrientes que lleva a que piensen los pasos que se realizan en forma secuencial para llegar a un objetivo o resultado final. Ese es lo que así piensan los especialistas al momento de desarrollar programas. La manera de clasificarlo sería de esta manera: los sistemas, las aplicaciones y los desarrollos. Básicamente, cuando hablamos de software de sistema, nos referimos a los sistemas operativos, que en realidad, en este caso puntual, son conjuntos de programas. O sea que no es un solo programa que hace todo. Son conjuntos de programas que, obviamente logran cumplir más de una función y que hace que el usuario le resulte más fácil de usar el sistema operativo. Porque los sistemas operativos obviamente no son elaborados para cumplir una sola actividad y listo. No, son desarrollados mediante un conjunto de programas y que logren realizar muchas funciones. Y todo con el fin de facilitar al usuario común y corriente la utilidad en la computadora o en el celular o en la tablet, en todos los recursos. Hace agilizar o facilitar la utilidad o el uso de las netbooks, computadoras, celulares, todo lo que tiene que ver con recursos físicos. Y eso es el objetivo que tiene la gente especializada o que trabaja dentro del ámbito de la informática. Desarrollar o elaborar sistemas operativos que sean útiles, fáciles de entender, de usar y para que sea obviamente más productivo, beneficioso a cualquier tipo de usuario. Porque obviamente no se desarrollan para solamente un sector. Se elaboran para que cualquier persona de cualquier edad le resulte fácil, productivo, rápido y con lograr varias funciones. Muchas funciones, entre otras, y a modo muy superficial, nombrándolas nomás, voy a decir gestión de actividades y tareas, utilización de periféricos, uso de los software de aplicación y administración de archivos y carpetas. Son varias funciones y que obviamente ese es el objetivo final del sistema operativo, que sea fácil uso, un poco más, ágil, rápido, para que el usuario, de una manera le resulte beneficioso el uso y no sea algo muy complejo, muy
que hay que tener conocimientos avanzados. Por eso sería, en términos muy generales, lo que es un sistema operativo. Y otro ejemplo de software de sistema sería la instalación de programas que permitan que, por ejemplo, entre otros ejemplos, en este caso voy a dar el ejemplo de la impresora, que la impresora no es solamente un tema de conexión de cable, al contrario, se necesita instalar en la computadora o la netbook programas que permitan que la misma computadora establezca una comunicación con la impresora y una vez logrado el reconocimiento de la computadora con la impresora, obviamente se transfiera la información digital desde la computadora a la impresora. Porque si no instalamos estos programas, en casos muy específicos, y en el ejemplo que estoy dando yo, que es la impresora multifunción, en ese caso tenemos que, bueno, obviamente instalar los programas, porque de lo contrario la computadora va a desconocer que existe una impresora. Desconoce que exista conexión con una impresora. Por eso son ejemplos puntuales, no todos, que se requiere de estos controladores o lo que se llama driver, que permiten un reconocimiento entre la computadora y dicho ejemplo que es la impresora, pero no todos. Pero está dentro de la categoría software de sistema. El otro que es un poco más conocido serían las aplicaciones, porque son programas elaborados para determinadas actividades, funciones que, bueno, al usuario le resulta mucho más rápido, fácil. ¿Para qué? Para que a partir de la información que se va incorporando en la computadora realice el programa, cada uno de estos programas realice una o varias funciones y obtener el resultado que obviamente el usuario espera, con rapidez, facilidad y un poco más entendible el usuario en el momento de usar uno de estos programas. Porque obviamente cada uno de estos programas cumple una o muchas funciones que al usuario le resulta más práctico, rápido de obtener resultados. Porque no, obviamente estos programas no son elaborados para tener un simple resultado, sino para darle uso a partir de la información incorporada mediante el uso de cada uno de estos programas y a fin de lograr tener varios resultados. Porque como dije, un programa no se elabora con un solo resultado final, sino con conjunto de operaciones, actividades, y así se logra más producción, más rapidez y más beneficioso para el usuario común y corriente, común. Y por último, este tipo de software que son los que exclusivamente las personas que estudian y trabajan en informática. Son los lenguajes de programación. Acá, como observan, son personas capacitadas que se dedican a desarrollar programas. Que el ejemplo más claro es el programador, que gracias a los programadores, como dije al principio, ingenieros, licenciados, todo el sector de computación o de informática se encarga del desarrollo, de elaboración mediante lenguajes de programación, escribir todas estas introducciones que en fin son lo que habíamos explicado, algoritmos. Las mismas personas que estudian informática desarrollan los algoritmos para que a partir de la información que se incorpora se introduce principalmente por teclado y mouse. Bueno, ahí utilizan los algoritmos mediante
el lenguaje o los lenguajes de programación para realizar varias funciones y tener el resultado final. Porque obviamente lo trabajan para que el usuario común y corriente le dé un uso. Un uso para, obviamente, ya sea para el ámbito de la contabilidad, para el ámbito del diseño gráfico, etcétera, etcétera. Pero la gente de informática, a partir de un problema, elaboran, desarrollan algoritmos con el uso de lenguajes de programación para lograr tener los resultados. Y esos resultados son lo que, obviamente, el usuario común y corriente quiere tener más rápido, con facilidad y con el uso del programa. Y obviamente de la computadora. Después tenemos el modo de clasificación desde el punto de vista de la accesibilidad. O sea, software libre se lo considera cuando son programas libres que se pueden descargar, modificar a gusto de cada uno y después compartirlo con otras personas. Pero obviamente está más pensado para los programadores, que son los que lo descargan, lo modifican, lo dejan para otro tipo de funciones y después lo comparten. Así que, por un lado, libre lo podemos comprender como un software que se descarga, que tiene el acceso o el permiso para poder modificarlo libremente, con libertad de hacerlo con otros fines y después publicarlo, compartirlo con otra gente. Y software de comercial son los que exclusivamente una empresa desarrolla y una vez desarrollado lo pone en venta. A modo de ejemplo podemos decir los productos de Microsoft, porque esos fueron desarrollados por especialistas en informática, lo elaboraron, lo desarrollaron y ellos después los venden en ámbito comercial. Pero no te permite o no da permiso a modificar toda la parte interna del programa o de los programas. Entonces, bueno, y después, por último, y a modo de ejemplo podemos decir, la empresa Adobe elabora un programa que se llama Photoshop. Bueno, obviamente Adobe lo desarrolla, elabora y lo vende. Después tenemos, por ejemplo, el navegador ROM, que eso se descarga e instala libremente pero sin términos comerciales. Todos los productos, por ejemplo, de Google fueron elaborados, desarrollados, pero con el beneficio para el usuario común y corriente de darle uso, sin temas comerciales. Entonces acá se ve la diferencia. Cuando una empresa como Adobe desarrolla, elabora y después lo vende como un producto comercial. Y por otro lado, software libre, cuando un software se descarga e instala libremente, con libertad absoluta, sin términos económicos por medio. Eso sería un ejemplo. Y por último, a modo de ejemplo voy a dar cómo funciona un software en términos básicos. Acá teníamos las instrucciones y fíjense en cómo funciona. Yo estoy ejecutando y ahí aparece. El programa me pide un número. Yo ingreso el dato numérico. Entonces, yo como usuario incorporo lo que me pide el programa. Después, una vez más, me pide un segundo número. Y dicho de paso, obviamente esto realiza una única función. Porque obviamente está pensado para las personas de nivel básico, para no exponer ejemplos complejos, sino para que en este caso puntual realice solamente una suma, exclusivamente.
pero con el fin de facilitar la comprensión a las personas nivel principiante. Entonces, volviendo al ejemplo, incorporé un dato numérico y ahora me pide otro dato numérico y en este caso simplemente sumar a partir de los dos datos numéricos, porque el programa fue elaborado obviamente mediante introducciones y algoritmos para que yo ingrese dos datos numéricos y a cambio de realizar solamente la suma con el resultado final. Eso es básicamente la funcionalidad que hace los programas o los software. Recibir los datos o la información, procesarlo a cambio de un resultado en forma rápida, fácil de entender de parte del usuario común y corriente. Porque ese es el objetivo de los programadores que estudian esto. Tomar información, procesarla, que procesarla hace referencia que realice una o varias funciones, por ejemplo, sumar, restar, dividir, multiplicar, entre otras cosas, a cambio de un resultado. En este ejemplo, el resultado final fue la suma 2 más 4 y ahí se obtuvo el resultado. Bueno, esto fue mi explicación para que se entienda básicamente lo que es este término. Muchas gracias y da por terminado este material o video explicativo.